estamos acá, ni más ni menos, de Radio Realpolitik de La Plata, y ya estamos en conexión con nuestro segundo invitado del día de la fecha, alguien que viene controlando los precios desde hace mucho, pero mucho tiempo. Estamos hablando de Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres. Héctor, muy buenos días. Sergio Solón te saluda, bienvenido a Ni Más Ni Menos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios y gracias por atendernos como siempre. Bueno, para comenzar a charlar de todo el trabajo, el arduo trabajo que siempre venís realizando con tu equipo, con tu gente, Héctor, pero bueno, circunscribiéndonos a todo lo que tiene que ver en modo pandemia, la pandemia mundial, hubo un relevamiento de los precios, ¿no? De 17 productos, sería de la cadena básica de alimentos entre marzo y abril. Consumidores Libres hace 25 años, cada 15 días, viene haciendo un relevamiento de precios de 38 productos de la canasta básica de alimentos en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, como consecuencia de la cuarentena y la imposibilidad que la gente pueda desplazarse por las calles y ir a los negocios y hacer un relevamiento presencial como lo veníamos haciendo, hemos reducido el número de productos a 17, donde hay 8 productos que corresponden a almacén, 5 productos frutas y verduras y 4 a distintos cortes de carnes vacuna. En los meses de marzo y abril de este año se registraron fuertísimos aumentos de precios en estos productos. Por ejemplo, en los 8 de almacén tuvieron un aumento del 18,71% en 60 días. Los de frutas y verduras, 21,46% de aumento, y los 4 de carnes vacuna, 17,55%. El promedio de estos 3 grupos de productos nos dio un aumento entre los meses de marzo y abril de este año del 16,59%. Un aumento muy significativo, sobre todo si tenemos en cuenta que en este periodo han estado congelados las tarifas de los servicios públicos como agua potable, energía eléctrica y gas natural, ha estado congelado el precio de los combustibles, como también el de los peajes. No se registraron aumentos en los salarios de los trabajadores, por el contrario, a raíz de la cuarentena se ha producido en muchos lugares una disminución, una reducción en los salarios de los trabajadores y no hubieron aumentos en los impuestos. En consecuencia, son aumentos claramente especulativos porque tampoco hubieron inundaciones por fuertes lluvias, no han habido sequías por altas temperaturas, de modo tal que son aumentos que realmente indignan en un momento tan especial de la vida de nuestro país, ¿no? Héctor, estaba pensando, ¿no? Entre todo lo que decís, un ejemplo puntual también es, por ejemplo, el de la papa negra, ¿no? Que en un solo mes, en tan solo 30 días, subió de 30 a 40 pesos. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, es un verdadero abuso por parte de y en algunos lados subió 40 pesos, a 40 pesos. Nosotros hemos podido registrarlo a 40 pesos, de 30 pesos que estaba en marzo a 40 pesos en abril. Hay una gran dispersión de precios, depende del lugar donde uno hace el relevamiento. Por eso que Consumidores Libres siempre viene relevando los mismos supermercados, los mismos negocios barriales, para que la comparación de precios tenga algún sentido. Porque aún en la misma manzana, en periodos normales, de 2 negocios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. De modo que el problema de la Argentina
es fundamentalmente la falta de controles. Por eso es que antes incluso de la cuarentena, antes de que apareciera el coronavirus, la Argentina había consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario, solamente superado por 2 países, ¿no? Y ahí es que yo vengo sosteniendo que lo que hay que hacer para normalizar la situación, cuando el país vuelva a ser un país normal, es cumplir y hacer cumplir las normas legales que se han dictado a lo largo de varios años. Por ejemplo, hay una ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en el año 2014. Y salvo pocos meses del año 2014 y algunos meses los primeros meses del año 2015 que estuvo en funcionamiento, luego nunca se le aplicó. Ahora, ¿qué dice esta ley? En 2 segundos te lo explico. Vale. Y funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, analizan la evolución de los precios, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta en el negocio barrial o en el supermercado, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. Claro. Hoy no sabemos quién es el responsable de estos aumentos. ¿Es el carnicero, es el verdulero, es el panadero, es el almacenero de la esquina del barrio? ¿O está el problema en los eslabones anteriores? ¿Es el productor? ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el minorista? ¿Dónde está? ¿En qué eslabón de la cadena se está produciendo estos fuertes aumentos? La ciencia cierta no lo sabemos. Por eso es que yo vengo reclamando que se pongan en funcionamiento, entre otras, la ley que se denomina Observatorio de Precios. No, clarísimo. Después está el de la competencia, promulgada ya la ley de góndolas, como bien sabes, con la participación de quien les habla, entre otros equipos, pero sabemos que la promulgación y la aplicación y la reglamentación es otra historia, y justamente vino la pandemia y la aplicabilidad de la ley de góndola va a tener que esperar un poquito más, justamente por eso. No, el tema es el siguiente. La ley de góndola fue aprobada en el mes de febrero. El Poder Ejecutivo la promulgó. Tiene tiempo hasta el mes de junio para dictar el decreto reglamentario. En el día de ayer recibí un correo electrónico de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que están trabajando en el dictado del decreto reglamentario de la ley. Incluso nos piden aportes para ideas para introducir en el decreto reglamentario. Perfecto. De modo que la idea del Poder Ejecutivo Nacional es poner en funcionamiento rápidamente la denominada ley de góndola, que en síntesis, también en 2 palabras, facilitaría la competencia porque permite que las pequeñas y medianas empresas ocupen un 25% del espacio de las góndolas ofreciendo sus productos, un 5% está reservado a las empresas de economía campesina, indígena, cooperativas, mutuales, un 5% de las góndolas, de modo tal y que un producto de una misma marca no pueda ocupar más del 30% de la góndola. De modo tal que esta ley facilitaría la competencia, permitiría que en los supermercados participen las pequeñas y medianas empresas y en consecuencia eso evitaría aumentos indiscriminados y abusivos de precios que llevan a cabo los grandes grupos económicos, las grandes empresas. De modo que esta ley me parece que sería muy, muy importante para frenar este proceso
inflacionario que vive en nuestro país, ¿no? Totalmente, ¿no? El orgullo de uno siempre de haber participado de todo esto, colaborado y puesto este granito para la posteridad, para el país precisamente de uno mismo, ¿no? Así que, Héctor, como bien sabes de toda esta realidad también, en el rol de asesor, más allá de periodista y conductor, digo, vamos a estar permanentemente trabajando en conjunto contigo, con tu gran experiencia, todo lo que hace justamente tu ONG, para poder concientizar, promocionar, denunciar a través de la gente, de la propia denuncia de los ciudadanos, del hombre de a pie, de todo lo que sea injusto y que esté fuera de la ley de góndolas, para poder justamente comentarla y que el gobierno llegue a poder castigar, en el buen sentido de la palabra, a aquel que siga apostando a la capitalización de todos los precios. Ahora, corro el velo y ya como última pregunta, porque ya estamos en el final, Héctor, y agradecimiento de siempre, decirte, bueno, tenés una gran experiencia, varios periodos como diputado nacional, digo, cuando en plena, a ver, siempre, ¿no? Siempre. Ahora, pero encima, en plena pandemia mundial, cuando ves el tema de estas situaciones que no fueron una, fueron varias, vinculadas a sobreprecios de los alimentos, ¿qué lectura, qué comentario podés hacer? ¿Qué te pasa cuando sentís esas cosas, Héctor? Una fuerte indignación porque los grandes grupos económicos no practican precisamente la solidaridad, no les importa el daño social que ocasiona. Yo siempre recuerdo aquellas palabras del ministro de Economía en la última etapa del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, el doctor Juan Carlos Pugliese, cuando señaló en un proceso de profunda crisis de la Argentina, señaló: a los empresarios les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. A los empresarios, a los grandes grupos económicos, hay que hablarles con las leyes en las manos. No hay otra forma de entendimiento de un lenguaje común con ellos. Los grandes grupos económicos tratan de obtener el máximo de rentabilidad en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo, con el menor riesgo empresario. Por eso está el Estado, para poner límites a los desbordes y a los abusos de los grandes grupos económicos. Hoy en la Argentina, 28 grandes empresas, todas incluso de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los artículos, de los productos, de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde el gobierno tiene que controlar, más que al almacén, a la panadería, a la carnicería o a la verdulería del barrio, porque no son formadores de precios. Pueden cometer abusos, es cierto, y muchas veces lo hacen, pero el verdadero problema está en los grandes grupos del poder económico. Y el problema de la Argentina hoy, te lo sintetizo en pocas palabras: se ha roto el equilibrio que debe existir en todo país bien organizado entre el Estado, el mercado y la sociedad. Hoy ese equilibrio se rompió como consecuencia de las políticas que se llevaron a cabo en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 años, se rompió en favor del mercado, es decir, de los grandes grupos económicos, en perjuicio de la sociedad, porque se rompió el equilibrio que tiene que existir entre esos grandes grupos económicos, entre el Estado y la sociedad. El Estado dejó actuar libremente, no hizo cumplir las normas legales vigentes. Se rompió el equilibrio, reitero, entre el Estado, el mercado y la sociedad en favor del mercado y en perjuicio ¿de quién? De la sociedad, de los consumidores de todo el país. Hay que restablecer ese equilibrio. ¿De qué manera? Muy simple, cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales que votó el Congreso. Por ejemplo, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, la ley de defensa
de la competencia que aprobó el Congreso en el mes de mayo del año 2018, una ley muy importante sobre la base de proyectos presentados por diputados del oficialismo y de la oposición, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos en el año 2020, todavía no se constituyó ese Tribunal de Defensa de la Competencia, y aplicando la próxima ley, aplicando la ley de góndola, próximamente a ser reglamentada. De esa manera vamos a restablecer ese equilibrio y se van a evitar estos permanentes y constantes y abusivos aumentos de precios en los productos de la canasta de alimentos. Héctor Polino, muchísimas gracias por haber participado una vez más, de ni más ni menos, aquí en Radio Realpolitik de La Plata. Que sigas muy bien, hasta pronto. Ha sido Héctor Polino, ex diputado nacional en varios periodos, titular de esta ONG Consumidores Libres, una vez más, con su palabra y su claridad, aquí en Ni Más Ni Menos. Te cuento que, bueno, si estás pensando en alquiler